Todos los países tienen su propia maldición y la colombiana tiene nombre propio: Álvaro Uribe Vélez. Hey, bienvenidos a un nuevo video del Zoom Político. Hoy voy a hablar de alguien bastante interesante, llamativo por decirlo menos: el excelentísimo, el gran colombiano, el todopoderoso Álvaro Uribe Vélez. Muchos han oído hablar de él, pero pocos realmente lo conocen, sobre todo los uribistas. Porque si no, ¿por qué tantos seguidores? Pero como este man tiene tantas cosas de qué hablar, voy a hacer un 50 cosas sobre él para conocerlo mejor y de manera sencilla. Nació el 4 de julio de 1952 en Medellín, Antioquia, el mismo lugar de otros próceres nacionales como Maluma o J Balvin. Es hijo de Laura Vélez Uribe y Alberto Uribe Sierra, uno de los terratenientes más grandes en la historia de Colombia. Su papá fue íntimo amigo de los hermanos Ochoa, capos de la droga y fundadores del cartel de Medellín. Cuando fue director de la Aeronáutica Civil, entregó las matrículas y licencias para que los aviones y helicópteros que Pablo Escobar había comprado pudieran operar. ¿Quién sabe para qué, no? Fue alcalde de Medellín en 1982, pero le pidieron su renuncia por los vínculos que tenía con el narcotráfico. En 1983, durante un enfrentamiento armado, la guerrilla mató al papá en la hacienda Las Guacharacas, una de las propiedades de la familia Uribe Vélez. Junto a su hermano Santiago Uribe fundaron el Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia y también ayudó a crear otro grupo paramilitar llamado los 12 Apóstoles. Su hermano está preso por eso, pero él no. Los grupos paramilitares que ayudó a crear son responsables de más del 80% de los muertos a civiles en todo el conflicto armado colombiano. La Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia pidió investigar a Álvaro Uribe por su participación y responsabilidad en la masacre del Aro y la Granja, donde murieron más de 20 personas, de manera trágica. En 2002 fue elegido como presidente de Colombia. En su primer periodo como presidente sentó en la mesa de diálogo a los paramilitares para que se desmovilizaran y confesaran sus crímenes a cambio de una reducción en las penas. En tan solo un año logró que todo un grupo armado de más de 30.000 combatientes se desmovilizara. Rápido, ¿no? ¿Será que es porque él es su líder natural? Los paras prometieron decir toda la verdad, pero cuando lo empezaron a hacer, a Álvaro Uribe no le gustó y los empezó a extraditar a Estados Unidos. Después de las revelaciones que hicieron los cabecillas paramilitares, se generó un escándalo político y mediático que se conoce como la parapolítica, por los vínculos de varios congresistas cercanos a Uribe con los paramilitares. Solo hasta 2013 habían 60 congresistas cercanos a Uribe condenados por parapolítica. Para la campaña del 2002, cuando ganó la presidencia, no solo recibió financiamiento de los paramilitares y protección de estos mismos grupos, sino también de personas un poco como Emilce López, alias La Gata, sindicada por varios actos criminales como lavado de activos y desviación de fondos. A los poquitos meses que entró a la presidencia, decidió llevar a cabo la Operación Orión, una toma armada en un barrio de Medellín. Ahí mandó a más de 1.200 militares, algunos dicen 1.500, a echar bala por toda la comuna para terminar con la supuesta presencia que había de guerrilla en la zona. El saldo: 16 muertos, de los cuales la mayoría eran civiles, 200 heridos y más de 70 desaparecidos, de los que hasta el día de hoy no se sabe absolutamente nada. Durante su gobierno, los paramilitares que no se desmovilizaron siguieron delinquiendo enfrente de los ojos del gobierno colombiano y este no hizo nada. ¿Será que por amiguis? En 2006 se volvió a lanzar a la presidencia después de una reforma constitucional que hizo y que le permitió lanzarse a la reelección. En 2008, la representante Gis Medina confesó que recibió dádivas, regalos, queremes, a cambio del voto a favor para aprobar ese proyecto de ley que permitiría la reelección presidencial. Luego se supo que Gis Medina no fue la única congresista a la que compraron para obtener su voto a favor, sino varios congresistas. A este show los medios lo llamaron la Gis política. En 2008 salió a la luz pública el caso de los falsos positivos, en el que el ejército, mediante engaños, se llevó a jóvenes de las zonas más pobres del país para que trabajaran en otras zonas para luego asesinarlos y presentarlos como guerrilleros muertos en combate. Después de este escándalo, el comandante del ejército del momento, el general Mario Montoya, renunció a su cargo y el presidente Álvaro Uribe lo condecoró y lo mandó de embajador a República Dominicana para que pues no se estresara con tanto muerto. Es muy difícil hacer un video sobre alguien que tiene más prontuario que Pablo Escobar y el Chapo Guzmán juntos. Durante el gobierno de Álvaro Uribe, la Agencia de Inteligencia de Colombia, el DAS, Departamento Administrativo de Seguridad, chuzó, es decir, realizó interceptaciones y seguimientos ilegales a líderes de la oposición, magistrados, periodistas y funcionarios del Estado
que no eran de santa devoción de Uribe. Pero bueno, no solo interceptó a los que estaban en su contra, sino también cercanos a él, pero que quería tener vigilados por si acaso se le torcían. El fiscal encargado de investigar este caso lo calificó como una verdadera empresa criminal dirigida por Álvaro Uribe Vélez desde la Casa de Nariño. Por este caso fueron capturados varios funcionarios cercanos al expresidente Uribe. Sin embargo, la entonces directora del DAS, María del Pilar Hurtado, se fugó a Panamá con beneplácito de Alvarito. En 2009 se dio a conocer el caso de Agroingreso Seguro, o como coloquialmente le llamamos en Colombia, Agro Robo Seguro, en el que el ministro de Álvaro Uribe Vélez, Uribito, diseñó un programa para entregar subsidios a campesinos agricultores para que mejoraran su producción, sino que terminaron a través de jugarretas y artimañas en manos de las familias más ricas del Magdalena y del Valle del Cauca. Sí, subsidios a terratenientes porque, pues, pobrecitos, ¿no? Esto aparentemente ocurrió porque Uribe estaba devolviendo los favores que le permitieron llegar a él a la presidencia otra vez en 2006. Sus hijos Tomás y Jerónimo se hicieron millonarios casi que de la noche a la mañana, porque estos pelados compraron terrenos en Mosquera, un municipio cerca a Bogotá, y el alcalde al poco tiempo cambió su uso de rural a industrial. Y no solo eso, sino que los terrenos pasaron a ser zona franca, es decir, el terreno se valorizó en más de un 100% en periodo de no más de un año. Los delincuentes sí es que se llevan la sangre, ¿no? En 2010, como la Corte Constitucional no le dejó hacer un referendo para cambiar la Constitución y le permitiera volver a ser candidato, dejó de ser presidente en el 2010. Como no pudo ser candidato y su estimado Uribito se fugó, le pasó su mando a Juan Manuel Santos, entonces ministro de Defensa. Este man como que se le echó para atrás, eso no le gustó a Uribe y se convirtió en el líder de la oposición. Para las elecciones legislativas y presidenciales creó el Partido Centro Democrático, en el que él se presentó para el Senado y obviamente ganó. Su candidato presidencial en 2014, Oscar Iván Zuluaga, no ganó entre otras cosas porque se conoció que el Centro Democrático creó una oficina de espionaje para obtener información confidencial acerca de los negociadores de paz de las FARC y del gobierno de Santos. Uno de los primeros debates que asistió a Uribe como senador en el 2014 fue el llamado que hizo Iván Cepeda para hablar acerca del paramilitarismo. Por las acusaciones que le hizo Cepeda a este man, Uribe lo demandó ante la Corte Suprema de Justicia por supuestamente haber fabricado testigos e información en su contra. En febrero de 2018, y después de que la Corte investigó a Iván Cepeda, no encontró nada que lo incriminara y archivó su caso. En cambio, la Corte consideró que había evidencias de lo contrario, que Uribe había sido el que había creado falsos testigos para incriminar a Iván Cepeda. A Uribe ahora la Corte Suprema de Justicia lo investiga por soborno y fraude procesal. Por este tema, la Corte Suprema de Justicia lo llamó a indagatoria, pero Uribe, como es el muy señor, renunció al Senado para dilatar un poco el proceso, para luego decir que no renunciaba y por el contrario recusó a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, esto va a tomar un largo tiempo más. Varios de los testigos en contra de Uribe por todos estos casos curiosamente han sido asesinados en los últimos años. This is too much. Muchas de las personas más cercanas a Uribe durante sus dos periodos como presidente, como gobernador, como alcalde y ahora como senador han sido investigadas, capturadas, procesadas y o condenadas. Muchas otras están fugadas, no se sabe dónde están. Su exministro de Agricultura, que ya fue condenado por la Corte Suprema de Justicia por su participación en el caso de Agroingreso Seguro, pero el man se fue a Estados Unidos aludiendo persecución política, la excusa favorita de los políticos corruptos cuando los empiezan a investigar. Los exdirectores del DAS cuando Uribe era presidente, Jorge Noguera y María del Pilar Hurtado, han sido condenados y están ahorita mismo en la cárcel. El primero por su participación en parapolítica y la segunda por su participación en las chuzadas del DAS. Sus exministros Sabas Pretel de la Vega y Diego Palacio y el exsecretario de Presidencia Alberto Velázquez fueron condenados también por la Corte Suprema de Justicia por haber corrompido al Congreso colombiano con el ánimo de que aprobaran la reelección presidencial. Su primo Mario Uribe y su hermano Santiago Uribe están condenados y hoy en día en la cárcel por paramilitares. Luis Carlos Restrepo, excomisionado de paz y también prófugo de la justicia, enfrenta un juicio por la falsa desmovilización de guerrilleros durante el proceso de negociaciones con los paramilitares. Y lo peor, nada es igual a esta última cosa. Uribe a todo lado lleva todos. Uribe tiene cerca de 300 investigaciones en su contra y nada ni nadie lo ha hecho pagar por
todos estos crímenes de los que se le acusa. Y por el contrario sigue como un pajarito libre diciendo que es un perseguido político. Estas son solo 50 de las cosas más feas en las que ha estado involucradas este señor. Créanme que la lista es larga. Se opuso al proceso de paz, creó la ley 100, apoyó las convivir, un largo, etcétera. Hablemos de lo indiscutible. Uribe es muy popular en Colombia. Es indiscutible que Álvaro Uribe Vélez es hoy por hoy el político más popular en la historia reciente de Colombia. A Uribe lo idolatran más que al mismísimo Jesús, literal. Y esto en gran medida es por la desmovilización que llevó a cabo con los paramilitares, porque claro, eran su ejército. ¿Cómo no le iban a hacer caso al líder, no? Es indudable que Álvaro Uribe es muy popular, pero igual de indudable es que Álvaro Uribe en algún momento u otro va a caer y va a pagar por todo el daño que le ha causado a Colombia.